Hay jugadores que ya se saben dentro del mundial. Hay jugadores que están considerados, pero su presencia no está totalmente confirmada. Y hay otros al que el entrenador de a poco le empieza a soltar la mano. Hablemos de estos últimos, de los que tienen que remar muchísimo para llegar al próximo mundial. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Momento de hablar de los relegados, de aquellos jugadores que Lionel Scaloni empieza a mirar de reojo, de aquellos que hoy por hoy saben que están muy lejos de ser parte del próximo mundial en noviembre del año 2022. Pero empecemos hablando de aquellos 3 jugadores que siguen estando en la consideración, pero que hoy están fuera del mundial. El primero es Emiliano Buendía, considerado en junio, convocado en junio, quedó fuera de la Copa América, fue convocado en septiembre, en octubre dejó de ser parte de la selección argentina y estoy grabando este video previo a que se conozca la lista de noviembre. Hoy por hoy, esté o no esté en la lista, él sabe que tiene que mejorar su nivel y tiene que convencer a Scaloni para poder tener un lugar en la lista de 23. Caso similar para José Luis Palomino, defensor central del Atalanta. Hoy con continuidad, con un muy buen nivel, la ausencia de Cuti Romero le sacó esa fiereza que tenía la defensa del Atalanta, pero le regaló minutos a José Luis Palomino dentro del equipo italiano. Algo similar a lo que sucedió con Emiliano Buendía, que fue parte de las eliminatorias de junio, pero ya en la Copa América no tuvimos al ex central de San Lorenzo de Almagro. Y hablando de San Lorenzo de Almagro, tengo que incluir en este grupo a Marco Senesi. ¿Por qué? Porque si bien tendría que ir al último grupo, porque nunca fue convocado, no podemos decir que no es un jugador considerado. Él mismo se encargó de aclarar en una entrevista con ESPN que sabe que el cuerpo técnico de la selección argentina lo está siguiendo, pero al momento que estoy haciendo este video todavía no ha sido parte de la selección argentina. Hoy es un baluarte del Feyenoord, se está estrenando por estos días un documental llamado El Gladiador acerca de la carrera de Marco Senesi, y es un jugador que la gente que mira el fútbol europeo se pregunta por qué no está en la selección argentina, pero también hay que darle la derecha a Scaloni, que está convocando a defensores centrales que están a la altura de Marco Senesi, y ya empieza a ser una cuestión de gustos, de que el entrenador prefiere a Otamendi y a Lisandro Martínez antes que a Marcos Senesi. Hablemos del segundo grupo, de los que fueron parte de la selección argentina, pero hoy no figuran en esa lista de posibles. El primero es Marcos Rojo, fue parte del ciclo Scaloni, un amistoso frente a Alemania, unos primeros 45 minutos frente a Alemania en Dortmund en el año 2019, hizo que su carrera en la selección argentina termine, porque jugó un primer tiempo espantoso, muy lejos del nivel que había mostrado en el Mundial, muy lejos del nivel que había mostrado durante toda su carrera en la selección argentina. Hoy con un buen pasar en Boca Juniors se volvió a poner el nombre, pero más desde el lado de la prensa que desde el lado de la información surgida desde el predio de Ezeiza. Y es un jugador que tiene experiencia, que conoce muchísimo a la selección argentina, que creo que fue siempre en toda su carrera más jugador de selección que de club, y que hoy un buen momento en un club como es Boca Juniors hace que su nombre aparezca nuevamente en rumores, y nada más que eso. El Tucu Pereira, desde el Udinese, sigue siendo un jugador determinante en un equipo que pelea el descenso y que evita esos dolores de cabeza domingo a domingo. Fue parte del seleccionado argentino, pero hoy lo vemos algo lejos al ex volante derecho de River Plate. El ruso Ascasíbar, después de una serie de lesiones, empieza a tener continuidad dentro del Hertha de Berlín. Es un tipo de 5 que a Scaloni no le gusta, o por lo menos hoy por hoy no elige. Hoy Scaloni elige un 5 que sea más de juego que de corte. El ruso Ascasíbar es la representación del 5 de corte. Hasta físicamente da esa invitación a pensar que es un mediocampista central de esas características. Si se confirma la ausencia de Paredes, podría haber una mínima chance de que aparezca en una lista, pero sabe que tiene que remar muchísimo para meterse en el próximo mundial. Mauro Icardi. Cuando arrancó el ciclo Scaloni siempre se habló que era el 9 del entrenador,
y le había dado la confianza como para que el actual delantero del Paris Saint-Germain inicie ese proceso como el centrodelantero de la selección argentina. Los altercados con el Inter hicieron que se separe de la selección porque no estaba teniendo continuidad y se juntaron dos momentos importantes: la consolidación de Lautaro Martínez y la aparición de Lucas Alario dentro de la selección argentina. Algo que, con Agüero también dentro del grupo, hizo que Mauro Icardi hoy tenga que correr muy de atrás en la selección argentina, aunque ha tenido buenos momentos en el Paris Saint-Germain, sobre todo en el inicio del ciclo Pochettino. Hoy tenemos que decir que si enumeramos 9, debe ser el quinto o sexto 9 que elige Lionel Scaloni para ser parte del seleccionado argentino. Matías Aracho, un 8 clásico, un 8 que tanto el Bocha Batista como Lionel Scaloni en el comienzo del ciclo siempre lo nombraron como un jugador importante. Lesiones de por medio, apariciones de nombres importantes como Rodrigo de Paul, entre otros, hicieron que el nombre de Matías Aracho salga de la consideración de la selección argentina, y hoy, a pesar de que tiene un buen nivel en Atlético Mineiro, no alcanza para ser parte del grupo que sueña con el Mundial. Eric Lamela, un gran cambio en su carrera que puede hacer que salte del grupo de los que fueron parte al grupo de los que nombramos hace un rato, de los que siguen estando en consideración. Hoy Eric Lamela es un recambio importante dentro de un equipo que pelea Champions y pelea Liga Española como es el Sevilla. Abandonó el Tottenham, cae en un equipo muy latino, muy nuestro como es el Sevilla, y desde el banco de suplentes siempre da su aporte. Es verdad que el mejor momento de su carrera en la selección argentina se relacionó a la era Martino. Hoy por hoy, ya cerca de los 30 años, sueña con meterse en el grupo de la selección argentina y está haciendo algo de mérito desde el equipo andaluz. Alexis McAllister llegó a la Premier, se asentó en un equipo como el Brighton, alterna entre titularidad y suplencia y de a poco va haciendo que los minutos y las oportunidades que aparecen en su camino en la Premier League se consoliden como buenos momentos en su temporada. Todos esperábamos que el juego olímpico sea la irrupción justamente de Alexis McAllister al estrellato y a la selección argentina mayor, pero eso no ha ocurrido y hoy tenemos que ubicarlo en este grupo. Jeremías Ledesma, cuando arrancaron las eliminatorias, arrancó siendo el cuarto arquero de la selección argentina, abandonó ese lugar de privilegio y se sumó como el único mayor a la selección sub-23 que fue a los Juegos Olímpicos. El equipo en general no tuvo un gran pasar en esta competencia y su lugar fue ocupado por otros, como Rulli, como Andrada. Hoy se lo ve lejos de la selección argentina mayor. Giovanni Simeone, el primer 9 que puso en cancha Lionel Scaloni cuando arrancó su interinato fue justamente Giovanni Simeone. Viene de hacer 4 goles en un partido y él siempre habla de esta relación sentimental que tiene con la selección argentina, que cada vez que hace un gol, de lo primero que se acuerda es de esa posibilidad que el gol le abre la puerta a la selección argentina. Hoy se lo ve lejos, es verdad, hoy hay varios jugadores delante de él, incluso Julián Álvarez está mucho más considerado que Giovanni Simeone, teniendo en cuenta que uno juega en la liga local y otro juega en Europa desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos que hablar de que Giovanni Simeone está más a la altura de Icardi que lo que puede ser un Kun Agüero, Alario o Julián Álvarez. Vamos a los jugadores que nunca fueron convocados, que en algún momento tuvieron ese pedido popular, pero que nunca llegaron a convencer al entrenador como para ser parte de la selección argentina. El primero es Walter Benítez. Hace mucho tiempo que es un arquero consolidado dentro de la liga francesa y nunca tuvo su chance. Pero no digo su chance de atajar, digo su chance de sentirse parte de la selección argentina. Como le ha pasado a Rulli, como le ha pasado a Andrada, como le pasó a Ledesma, como le ha pasado hasta a Agustín Rossi, que fueron parte de la selección como para sentir ese olor de selección argentina. A Walter Benítez desde las juveniles nunca más volvió a ponerse la ropa de la selección. Y es un jugador que sinceramente en algún momento podría haber estado cerca, sobre todo en el comienzo de las eliminatorias, cuando todavía no estaba lo de Dibu Martínez consolidado, lo de Musso también era un proceso. Hoy con estos dos arqueros que acabo de nombrar es cada vez más difícil la presencia de Walter Benítez, pero es un jugador que sigue soñando con la selección argentina, aunque ya empezó los trámites para hacerse la nacionalidad francesa por una cuestión de residencia. Su sueño está relacionado a la celeste y blanca.
Nacho Fernández. Desde que está en River siempre se relacionó a Nacho Fernández con la selección argentina, pero nunca fue parte. En el proceso de Sampaoli jugó solamente un ratito en Singapur, hablo de un puñado de minutos, y nunca fue parte del ciclo Scaloni. Un buen momento en Atlético Mineiro, un gran pasado en River Plate no fueron suficientes para convencer al cuerpo técnico de la selección argentina de elegir a Nacho Fernández para ser parte de sus filas. Thiago Almada, un juvenil que acaba de confirmar que a partir del año 2022 va a estar relacionado a la MLS, y eso creo que lo separa aún más de la selección argentina. Un muy buen momento en Vélez, es un jugador que tiene muchísimos partidos en primera porque debutó muy joven y sigue siendo un juvenil. Eso es lo importante, que todavía con edad de sub-20 ya es un jugador con experiencia en primera división. Y Lionel Scaloni no lo ha sumado, no lo ha metido en ese puñado que en algún momento incluía a Nehuen Pérez, a Alexis McAllister, a Gaich. Hoy Thiago Almada no formó nunca parte de ese proceso y parece ser que en la selección argentina ya ese momento de integrar juveniles para que vengan solamente a entrenar ha terminado. Ya los que vienen a entrenar son porque Scaloni los considera parte de una totalidad grupal y que puede meter mano a esos jugadores que solamente vienen a entrenar para meterlos dentro de la consideración. Martín Pallero, otro jugador que desde la sub-23, desde la selección olímpica, se esperó el salto a la mayor porque es un típico jugador europeo que podía ser parte de este grupo y en esa danza de nombres podía aparecer y nunca ha aparecido. Enzo Pérez, algo relacionado a lo de Marcos Rojo. Hoy se pide a Enzo Pérez desde el periodismo local más que desde la información que surge desde el predio de Ezeiza. Pero es un jugador que, como Marcos Rojo, claramente, si se lo necesitan, va a estar, porque no tiene que adaptarse a la selección argentina. Es un jugador que su carrera está atravesada justamente por la selección argentina. Incluso es un subcampeón del mundo, fue parte del último mundial, su último paso por la selección argentina fue el último mundial y Scaloni nunca lo metió dentro del grupo de la selección argentina. Tiene que remar mucho, yo creo que lo de Enzo Pérez y lo de Rojo está más relacionado a bajas del grupo original de la selección argentina por lesión o por lo que fuese, para ser parte de la consideración, que a un muy buen nivel. Ya tienen un muy buen nivel y parece ser que eso no alcanza para meterse en el grupo de la selección argentina porque la prioridad está puesta en jugadores jóvenes que tengan roce europeo y que sean parte del grupo de la selección argentina. Y sumo dos delanteros que están pasando un buen momento en Europa y que nunca fueron parte de la selección argentina, como Chimi Ávila y Lucas Boyé. Ninguno de los dos tiene pasado de selección. Lucas Boyé hoy en un muy buen momento en el Elche, Chimi Ávila después de pasar 2 roturas de ligamentos. Hoy tenemos que hablar de un renacer de Chimi Ávila, pero creo que era un jugador en su momento para que sea parte de la selección argentina. Y lo meto en esta lista, Chimi Ávila, justamente de los que tienen que remar porque es un remador nato. Y que el sueño no se lo va a borrar nadie de ser parte de la selección argentina. Y que sabe que en este año tiene que hacer mucho para llegar a meterse en un mundial. Pero que depende, como el resto de los jugadores que forman parte de esta lista, pura y exclusivamente del nivel de cada uno de los jugadores, salvo la excepción que decíamos de Marcos Rojo y de Enzo Pérez. Me gustaría que de esta lista metas a aquellos jugadores que te parecen que tienen que estar en la consideración del entrenador para el próximo mundial, para ser parte de esa mesa en la que se eligen a los próximos 23 que irán a Qatar. Los invito a que se peguen una vuelta por el podcast. En cualquier aplicación de podcast van a encontrar semanalmente nuestro aporte, media horita de selección argentina por semana. Lo buscan como Selección Argentina por Bruno González en cualquier aplicación de podcast. Dejo algunos links en la descripción de acuerdo a sus preferencias para elegir su aplicación. Así que desde acá muchas gracias y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.